vamos a la palabra que es la que nos reconforta y la que nos edifica. Estamos estudiando el libro de Lucas con el fin de conocer la obra, primero conocer a Jesús y su obra, su palabra, lo que Él hace. Vamos a ir hasta Semana Santa con este libro. De hoy en 8 va a estar el pastor Orland de Granada, va a estar predicando acá. A él le toca también una parte de Lucas, creo que es Lucas 10. Y les invito para que el domingo vengan y escuchen una palabra y reciban lo que Dios tiene. Hoy vamos a ver Lucas capítulo 8, versículo 4 en adelante. Y vamos a permitir que el Señor nos hable en esta mañana. Mientras cantábamos, me gustaría que, si tenemos tiempo al final, podamos cantar otra vez esa última canción. En mi vida ha sido bueno, ha sido tan fiel. Amén. ¿Para cuánto el Señor ha sido bueno? Demasiado bueno, ¿cierto? Tan fiel. Dice la palabra, capítulo 8, Lucas, versículo 4: juntándose una gran multitud, los que de cada ciudad venían a él, le dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando él estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él les dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero los otros por parábolas, para que viendo no vean, y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo. Los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre las piedras son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana, y como decía el apóstol Pablo, venimos a ella con temor y temblor, Señor, porque es tu palabra, Dios. Permite que nuestro corazón hoy pueda oír, pueda entender y pueda ser edificado con tu palabra. Gracias por cada persona que ha venido en esta mañana, y gracias por tomar sus oídos para el mensaje. Señor, háblanos, sánanos, bendícenos, rétanos. Haz tu obra por tu poderosa palabra, Jesús. Amén. Esta parábola es muy conocida, y a veces, como es tan conocida,
no sacamos el provecho. Me gustaría invitarlos a estar muy abiertos, que de seguro Dios tiene algo para usted en esta mañana, aunque la palabra sea muy conocida. Como título del mensaje de hoy, aunque tiene un título que es la parábola del sembrador, yo no debería ponerle título, ¿cierto? Pero sí le he puesto uno de atrevido, y es una pregunta: ¿qué terreno soy? Diga, ¿qué terreno soy? Usted no está en pantalla todavía, no. Ah, sí, ahí está. ¿Qué terreno soy? Cierre los ojos por un momento y diga, ¿qué terreno soy? Recuerde que hay 4 terrenos donde cayó la semilla: junto al camino, en piedras, entre espinos y buena tierra. Quizás usted sea junto al camino, quizás sea entre piedras, o quizás sea entre espinos, o tal vez sea buena tierra. Eso solo usted y Dios lo saben. ¿Qué terreno soy? Y vamos a contestar esta pregunta a la luz de esta parábola que tenemos. Y como introducción tenemos los primeros de los versículos 4 al 8, y vuelvo a leérselos. Dice: juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola. Y comenzó a contarle. Juntándose una gran multitud. Jesús tenía la capacidad de hablar a multitudes, pero también a grupos pequeños, incluso a individuos. No era como en su propósito hablar a las multitudes. Le gustaba más estar como con grupos pequeños. Este que tuvo 12, y de los 12 tenía 3 que de rato en rato hablaba con ellos: Pedro, Jacobo y Juan. Y de los 3 tenía uno con quien había desarrollado más confianza. ¿Cómo se llamaba? Juan, el discípulo amado. No era que Jesús era rosquero como dicen algunos, no, tenía su rosca y los 3 y su amigo más íntimo, no. Pero una manera de manifestar y enseñar. En su momento más difícil, cuando estaba en la cruz y vio a su mamá ahí, le dijo: hijo, ahí tu madre, madre, ahí tu hijo. Desde aquella hora le encomendó. Y las multitudes eran atraídas por Jesús, pero no eran atraídas porque él tenía un comité o un staff de publicidad que se encargaba de mandar los WhatsApp, se encargaba de mandar los mensajes de texto, o un carro con perifoneo: vengan que Jesús va a estar en el pozo de Betesda, todos los enfermos acudan ahí. No, Jesús no tenía ningún tipo de publicidad. La gente venía de muchas partes, aldeas y ciudades, a oírlo. Algunos venían por curiosidad y otros venían con el deseo de conocerlo y saber quién era él. Pero él intencionalmente no iba buscando la gente, ¿no? Incluso los hermanos le dijeron: pero hermano, cualquiera que quiera darse a conocer, vaya. Este es cuando en una Pascua le dijeron sus hermanos, sus propios hermanos le dijeron: cualquiera que quiera darse a conocer, vaya, aprovecha que es el momento, están celebrando la fiesta de los tabernáculos, de los panes sin levadura, y usted. Y él dice: no, yo no voy todavía, mi tiempo no es ahora. Y como a la mitad de la fiesta se apareció en el lugar. Él no se publicitaba, él no se anunciaba, él no tenía una cuenta personal de Facebook, ni de Instagram, ni nada de eso. Él no inventaba nada por darse a conocer. Y cuando sanaba a alguien le decía, o echaba fuera un demonio de alguien, le decía: no le di cuente a nadie. A veces le decía al endemoniado libre, le decía: cuéntele a su familia. Para otros les decía: no le digan a nadie lo que han recibido. Era difícil, ¿no? Esto para ambientar lo que vamos a decir en esta mañana. Les habló por parábolas. Y la idea detrás de la palabra parábola es tirar al lado de. Es una historia lanzada al lado de una verdad destinada a enseñarse. La parábola no era una ilustración en sí. La parábola
las parábolas fueron llamadas como historias terrenales con un significado celestial. Y no era fácil entender una parábola, no era nada fácil. Y él comenzó, el sembrador salió a sembrar su semilla. Y aquí hay que tener en cuenta la tradición agrícola de la época de Jesús. Y el Señor estaba mirando que cuando el sembrador salía con el trigo, la semilla de trigo y de cebada, llevaba como un costal o algo aquí, y empezaba a sacar las puñadas de semilla y las regaba por todas partes. Y las costumbres agrícolas era que primero se regaban la semilla en el terreno y después se arreglaba el terreno. No era como ahora, ¿no? Que primero se arregla el terreno, se saca la maleza, la piedra, la hierba, se tractora y se deja bien el terreno, y ahí sí es como lo lógico, ¿cierto? Pero en la época de Jesús, la semilla se lanzaba allá en el campo y luego venían los que arreglaban el terreno, venían con los bueyes y araban el terreno, lo arreglaban y ahí tapaban la semilla y ahí salía. Era una forma extraña, esa era la forma de esa época. Entonces, por eso la semilla, el sembrador tiraba la semilla y no sabía cuál sería el resultado. Era buena semilla, pero la semilla, una parte cayó junto al camino donde pasa uno y pisa, es un terreno duro, y ahí la semilla se perdió. Ahí fue pisoteada y vinieron las aves y se la comieron. Otra entre piedras, otra entre espinos, pero una partecita cayó en buena tierra. Entonces nos describe los tipos de terreno, 4 tipos de terreno: junto al camino, en las piedras, entre los espinos y en buena tierra. Pero luego viene una frase ahí que es muy importante: el que tiene oídos, versículo 8, y otra parte cayó en buena tierra y llevó fruto. Y luego dice, creo que es en ese mismo versículo, sí: el que tiene oído para oír, oiga. ¿Para qué son los oídos? Supuestamente. Algunos dicen para que no nos caigan las gafas. Para poner antiguamente se ponía el esfero uno ¿se acuerda que era una costumbre de los profesores? El esfero en la oreja, o del maestro de construcción, cargaba su lapicito ahí para hacer sus trazos. ¿Y para qué es el oído? Pero ¿qué quiso decir Jesús? El que tenga, y ojo que dice ahí, clamó. Es decir, pudiéramos decir que gritó o alzó la voz. Versículo 8, creo que está ahí. Decía a gran voz. ¿Qué es a gran voz? Un grito. El que tenga oídos para oír, oiga. Ush. Y Jesús no tenía micrófono, pero tenía una voz, como yo le dijera, como si le dijera, ¿dónde está Iván? ¿No está por ahí? Dígalo, Iván, el que tenga oídos para oír, oiga, pero dígalo duro. Eso le añadió más. ¿Dónde está el hermano Alberto Ardila? ¿Dónde está? Alberto Ardila. Por allá. Hermano Alberto. Bueno, ¿cómo lo diría usted? El que tenga oídos, pero dígalo duro. No, lo dijo muy pasito. Yo sé que usted habla más duro. No le dé pena. Eso. Un día estábamos en el Coliseo en Bogotá, en una asamblea de la misión, como con 5,000 personas, y se fue la luz y empezaron a gritar uno. ¿Quién da? Que comienza Iván en una esquina por allá, gloria a Dios, y le contesta, creo que el hermano Alberto en la otra esquina, y se prendió esa medio oscuridad en medio de esas otras. Cuando lo escuchamos dije yo, ese es Iván. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué quiere decir? El que tiene oídos para oír, oiga. Y este no es un llamado para que todos le pusieran cuidado. El que tiene oídos para oír, oiga. Había mucha gente escuchando el mensaje, pero no todos tenían oídos para la palabra.
Esta mañana aquí hay muchas personas, gracias a Dios, y me gustaría que todos tuvieran los oídos para la palabra. Esta era con el fin de llamarle la atención. Es decir, el Señor no estaba interesado en que todos lo escucharan. Estaba interesado que aquellos que tienen oído sensible a la voz del Espíritu estuvieran atentos y escucharan el mensaje de Dios. El mensaje no era para todo el mundo. El propósito de las parábolas, en el versículo 9, los discípulos sus discípulos le preguntaron, ¿qué significa esta parábola? Porque ellos tampoco la entendieron. Entonces el Señor les respondió, versículo 9, sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y Él les dijo, versículo 10, ¿qué les dijo? A vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. ¿Cómo así? Sus discípulos preguntaron, a vosotros es dado a conocer los misterios del reino, pero a los demás por parábolas. Como Jesús usó las parábolas, eran como, más bien como un rompecabezas o como acertijos y nunca como una ilustración. Es decir, que Jesús la parábola no la usó para ilustrar una verdad. Si pareciera que más bien usó la parábola con el fin de esconder una verdad, de dejarla y de crear una expectativa, y que aquellos que tenían ganas de saber, de entender, de hambre por las cosas de Dios, pudieran interesarse en ir a esos, dársele el conocimiento y la revelación de la palabra. Jesús no se estaba esforzando y diciendo, mire, todos estén atentos, mire, esto es lo que significa la palabra, esto es lo que quiero enseñarles. No, Él quería saber quién realmente tiene hambre y sed. El que tenga sed, venga y beba. El agua no es para todo el mundo, es para el que tiene sed. Y usted va a notar cuando lee la palabra, va a encontrar que el interés, a veces pareciera, ¿no?, que el interés, Dios está interesado en que todos lo escuchen. No, Dios está interesado en hablarle a aquellos que tienen el corazón listo para oírle, aquel que viene con ganas de oír. Y eso es diferente. Y ya vamos a ir entendiendo en el camino el desarrollo de esta palabra. Entonces, solo aquellos que tienen la clave correcta podrían entender la palabra. Los discípulos que querían las cosas de Dios, a ellos se les dio a conocer los misterios del reino de Dios. Pero los demás, dice, por parábolas. A ustedes les es dado a entender los misterios del reino de Dios, pero los demás por parábolas, para que viendo no vean. ¿Viendo qué? Puedo recordar a mi mamá que me decía, pero es que no ve. Y a nosotros nos pasa, ¿no? A algunos nos pasa que nos dicen, amor, ¿dónde está tal cosa? Ahí. Yo no. Pero ahí está. Yo no. ¿Dónde? Y llegué. Ahí estaba. ¿Cómo así? Y a veces uno le da como, pero yo miré como 3 veces, yo esculqué ese cajón 3 veces y le di el bote a todo lo que había y no lo encontré, y vino y dijo, mira, ahí está. Es increíble, ¿no? Y eso, cosas físicas, pero verdades de Dios, verdades de Dios están ahí y no las ven. Y hay gente que lee la Biblia y dice, acaba de leer ese capítulo y lo lee, léalo 5 veces, vuelve y lo lee, léalo otras 3 veces. ¿Qué encontró? Nada. Y algunos dicen, no, pastor, yo no entiendo nada de eso. Entonces uno se sienta y les explica, y entendió, y dicen sí, pero la verdad no han entendido, es que les da pena decirle a uno que no. Entonces yo tengo una contrapregunta, y es, ¿qué entendió? Y ahí sí empieza Cristo a padecer.
Es la mejor manera de saber si realmente lo entendieron a uno, porque ahí la gente dice, por pena, dice, cuando uno estaba en clase, ¿sí o no? El profesor está explicando matemáticas, y el profesor le pregunta a los alumnos, ¿entendieron, niños? Sí, profesora. Venga, Juanito, ¿qué entendió? No, profesora, a mí no, llame a Pepito. Y a veces nos pasa eso frente a la palabra, no entendemos nada y nos da pena. Pero cuando Dios nos ve sufriendo, yo recuerdo que mis primeras predicaciones eran humedecidas con lágrimas, porque yo me sentaba, mi esposa predicaba en el culto grande que era en la mañana, teníamos dos reuniones, una en la mañana y una en la tarde, y yo predicaba en la tarde que llevan más poquitos, y además iban las viejitas que iban a dormir, entonces no había mucho problema. En el culto a las 4 de la tarde. Y yo me ponía a preparar el mensaje. Pues era un atrevido porque todavía no había ido a estudiar, no había recibido un curso de homilética, ni de hermenéutica, ni nada, sino cogía la Biblia y yo intentar escribir mis mensajes. Y leía, y cogía la Biblia de Génesis y a veces le daba vueltas, llegaba hasta Apocalipsis y no encontraba qué predicar. Gracias a Dios hoy cogemos un libro y aquí nos obligamos a estar en Lucas hasta Semana Santa. El año pasado les prediqué todo el año y no acabé, me quedan 2 capítulos y no la voy a perdonar del libro de Hebreos. Y eso es maravilloso porque uno no salta de aquí a allá, sino Y yo lloraba encima de la Biblia, literalmente lloraba y decía, no entiendo nada, ¿qué voy a predicar? Y sufra. Y por ahí tenía algo armado, me venía a repasar el domingo a las 3 de la tarde antes de la prédica. Y no tenía nada. Yo decía, no entiendo ni lo que yo escribí, no sé qué es lo que voy a decir, ¿por qué yo sé ahí? Por ahí cuando faltaban como 10 minutos para la misericordia de Dios, se me iluminaban 2 o 3 cositas. Y yo le decía eso a la gente. Y mi esposa por la tarde me decía, amor, ¿cómo estuve? Muy mal, mijo. Tienes que aprender esto, tienes que mirar aquí, tienes que mirar allá. Qué duro, cuando uno no entiende nada. Y esos eran ellos. Entonces, por parábolas, un misterio. Un misterio no es algo que no se pueda entender. Es algo que a menos que Dios lo revele, no se entenderá. Y cuando Dios lo revela, el misterio, aunque uno sabe lo que dice el misterio, lo que era el misterio, sigue siendo un misterio. Porque a menos que Dios lo hubiera revelado, no se hubiera entendido. Pero dice, a ustedes les es revelado el misterio del reino de Dios. ¿No les parece interesante? Si usted ha logrado entender algo de Dios, de la obra de Cristo, de su pecado, de su necesidad de Dios, y es consciente y lo tiene claro en su mente, en su corazón, es un verdadero milagro. Y usted puede decir, a mí me han sido revelados los misterios del reino, y eso es glorioso y eso es grande. Pero vaya, pregúntele a otra persona. Él le puede hablar de religión, él puede decirle, yo me sé las oraciones. Pues la gente dice, ¿qué tengo que hacer? Démelo escrito, me lo aprendo de memoria. Pero no entiende nada. Entonces la gente repite el Padre Nuestro, pero el Padre Nuestro lo sabe todo el mundo, ¿sí o no? ¿Podemos repetir en esta mañana? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. No lo sabemos, lo podemos recitar, pero si yo le pregunto, ¿qué quiere decir Padre nuestro que estás en los cielos? ¿Qué es su reino? ¿Qué es la voluntad de Dios? Desde que ya comenzamos a padecer, porque aprendemos de memoria, pero no tenemos ni idea qué vale el significado. En Semana Santa, el lunes, después de la resurrección, todo mundo nos dice, ¿cómo es que nos dicen? Felices Pascuas. Y un día le dije, ¿qué son Pascuas? Son como unas hierbas que se le echan a la sopa. No, esas son guascas. Pero eso es lo que la gente dice, ¿no? Felices Pascuas. Ni idea. Porque repetimos lo que los demás dicen. Aprendemos a orar, aprendemos a cantar, pero sabemos el significado, el contexto. Esta mañana en el versículo que leemos, yo versión decía la señora,
Citó Filipenses 4:13, que lo sabe todo el mundo. Todo lo puedo que me fortalece. ¿Sabes el contexto de ese versículo? Realmente, ¿por qué Pablo lo dijo? Entonces la mayoría de la gente dice, le sale un ratón y dice, sangre de Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Apártate de ahí, ratón. Lo aplican a todo, pero ¿verdad ese versículo es para eso? Ese versículo se escribió porque Pablo dijo, he aprendido a vivir en medio de la necesidad y he aprendido a estar saciado. He aprendido a estar saciado, pero también he aprendido a tener hambre y a padecer la necesidad. Por todo estoy agradecido, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en ese contexto se escribió ese versículo. Pero la predicadora, una pastora, lo predicó, no tocó el contexto, pero dijo, todo es todo. Y usted es una esperanza, que usted todo lo puede en Cristo, todo. Entonces algunos dicen, yo no tengo con qué comprarme una bicicleta, pero este año voy a estrenar mi Toyota Prado. Sueñe, pero ¿por qué? Todo lo puede en Cristo que me fortalece. Yo soy feíto, barrigón y todo lo que quiera, pero este año me caso. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No aplique ese versículo ahí, no es para usted, no es para eso. Sigue siendo un misterio. La parábola es como una puerta donde se para la gente. Esa es la parábola, la suelta, y ahí están los oyentes de Jesús. El que está interesado cruza la puerta y entra con oídos atentos, con deseos de entender, de oír la palabra. Pero el que no quiere, escucha y se va. Y la palabra no pasa nada con ellos. Entonces Jesús dice, a ellos por parábolas, pero al que tiene oídos para oír, a ese se le va a dar la palabra. Y apenas estoy dando aquí la introducción. Y dice, hay que entender la clave de la parábola. ¿Cuál es la clave? La palabra es, la semilla es, la palabra de Dios. Diga, la semilla es la palabra de Dios. Esa es la semilla. Creo que me salté aquí. Sí, me fui por allá. Se me fueron. Gracias a Dios tengo buena memoria. Ahora, Jesús explica la palabra. La semilla es la palabra de Dios. Si no entendemos la parábola, la perdemos. Si creemos que la parábola está hablando del amor, perdimos la parábola. Si creemos que está hablando del trabajo duro, perdemos la palabra. La parábola está hablando de la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. Entonces ya comienza el Señor a encauzar. La semilla es la palabra de Dios. Y Jesús explicó en la palabra. La semilla es la palabra de Dios. Jesús comparó la palabra con una semilla. Ustedes saben que la semilla tiene un poder impresionante, tiene vida, toda semilla. Usted coge la semilla y la echa en un terreno en condiciones adecuadas y ella produce vida. Nace y crece y produce vida. Es impresionante. Y la palabra tiene ese poder de producir vida. Ese es el propósito. La idea de la palabra como semilla es que ella produce vida. El apóstol Pablo en 1 Corintios 3, versículo 6, la usó de esta manera para dirimir un problema que había entre los hermanos. Unos decían que eran de Pablo, otros que eran de Apolos y otros que eran de Cristo. Y Pablo le dijo, ¿fue acaso crucificado Apolos o Pablo por usted? Mire, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Ahí usó la palabra como una semilla. Yo puse la semilla, el apóstol que llegó y fundó la iglesia. Apolos regó, hizo el trabajo de cuidar, pero el crecimiento, ¿quién lo ha dado? Dios. Nosotros algún día le predicamos la palabra llegó a su corazón, ustedes se encontraron con esa palabra, la entendieron, alguien los mentoreó, estuvo con ustedes, los ayudó, les contestó sus preguntas. Es el trabajo de regar, de cuidar. Pero lo que ustedes han crecido en conocimiento, en dones, en fruto,
Eso lo ha hecho Dios. Si usted ha crecido, si usted hoy conoce, si usted tiene amor por la entiende, es usado por el Señor, ora por los enfermos y se mueren, digo, se sanan. ¿Quién tiene el don de sanidad aquí? Todos potencialmente. Alguien me dijo, pastor, ¿cómo sé si tengo el don de sanidad o no? Pues busque a los enfermos y ore por ellos. Si se sanan, tiene el don. Si se mueren, no tiene el don. No vuelvo a orar por ellos. Pero recuerde que el que sana es Dios, no nosotros. Atrévase, ore. No esté llamando al pastor a medianoche, pastor, que hay un hermano con un dolor de muela, que si viene a orar por él. ¿Y qué está haciendo usted que no ora por él, hermano? Ore. Comience a usar sus dones. Que voy a empezar un negocio. Venga, sí, qué bueno, yo puedo ir a orar pero usted también ore, crea. Antes de abrir esas puertas, entre, abra la palabra. Estoy emprendiendo algo en tu nombre, Señor. Quiero que tú pongas tu mano y que esto sea una bendición, que esto aquí se venda todo lo que pongamos en el nombre de Jesús. No, pues con ella no se vende ni un tornillo. Usted tiene que creer, debe creer. Dios está sobre esto. Pongo mis manos. Yo vine a sembrar maracuyá, fui de los primeros que cuando me vine al llano sembré maracuyá en Aguas Claras. Nosotros cultivábamos en la mesa Cundinamarca y éramos muy expertos en eso. Y yo vine y había unos señores que sembraban, pero pues mal, cultivaban muy mal. Y nosotros llegamos con la técnica y empezamos a sembrar y la gente venía a ver. Y yo sembré y teníamos las maticas por así como de un mes. Estaban empezando a soltar los primeros bejuquitos. Y luego llegó un camión con 800 cajas de madera para empacar el maracuyá. Y los descargamos en el lote. Y vino alguien y me dijo, ¿para qué son esos cajones? Para empacar la fruta. ¿A los cuántos meses dan? A los 8 o 9 meses estamos sacando las primeras frutas. Y me dijo, ¿y usted cree que eso va a dar? Le dije, hermano, si no creyera no lo hubiera sembrado. Y una de las maneras de creer es que estábamos sembrando y ya estábamos trayendo el empaque para sacar la cosecha. Eso es poner en acción la fe. Usted no siembra por si de pronto, no, usted siembra porque se va a dar, pero usted tiene que desarrollar su don, su fe. Y es lo que Dios, tengo el don, todo lo que usted ha crecido, todo lo que usted ha aprendido, todo lo que usted hace, es lo que Dios ha hecho en su corazón. Usted nos ha visto hacer cosas y se ha atrevido a hacer cosas. Cuando nosotros construimos esto, entonces el pastor de Granada estaba orando por lo mismo, por un lote. Y yo fui y él me mostró un lotecito de como 1900 metros cuadrados. Y yo le dije, no, hermano, no compres el lote, está muy pequeño. Vamos, siga orando. Y a los pocos días me llamó y apareció un lote como no recuerdo si como 18,000 metros. Y yo fui a mirarlo y le dije, ese es. Y oramos y se compró. Y comenzamos casi que por la misma época. Nosotros estábamos teniendo acá y ellos como que al siguiente año, a los 2 años construyeron ellos tenían un diseño y cuando vieron este diseño, dijeron, no, ese es el que queremos. Claro, el templo ellos lo hicieron mucho porque este era provisional, no era el templo queda en la parte de abajo, quedado en los planes, no sé qué Dios quiera. Y esto fue de afán, esto fue una ramada que hicimos de afán, porque una vez estuviéramos aquí, vamos a construir el templo. Ahora no sabemos si lo vamos a construir, estamos orando, estamos esperando direccionamiento de Dios. Así que por eso no le pusimos baldosa, ni le pusimos cosas, porque era una ramada. Y le íbamos a hacer en guadas y en tejas de zinc. Gracias a Dios, el arquitecto que vino y nos asesoró dijo, hermano, usted hace con guadas y tejas de zinc, no le dura 15 días, un ventarrón bien y no les deja nada. Si se van a dejar una ramada, tiene que ser algo bien hecho, porque si no el viento se lo levanta. Gracias a Dios por los profesionales que Dios pone a nuestro lado y nos asesoran. Pero inspiramos a mucha gente. Pastores de la ciudad venían y decían, eso es, yo ya estoy orando, vamos a salir. Estábamos hace 13 años aquí
y hasta ahora no conozco el primero que ha salido a comprar fuera. Atreverse. Un día nos atrevimos y hemos crecido, y muchos se han atrevido inspirados por lo que aprendimos, pero esa fe y ese crecimiento no lo damos nosotros, los inspiramos, pero lo que usted ha crecido, lo que usted sabe, lo que usted atreve a hacer, eso ha venido de parte de Dios, y por eso Él merece la gloria, y solo Él merece la gloria. Pedro dijo que hemos sido renacidos por la palabra. El que predica el evangelio es como el agricultor que pone la semilla, pero él no hace la semilla. Nadie tiene poder para crear ni siquiera un grano. Y luego viene Jesús a explicar, y ahora sí vamos a entrar en la parábola. Los de junto al camino, dijo Jesús, versículo 5, pero también podemos pasar al siguiente donde lo explicó en el versículo 12, Lucas 4:12. Dice, y los de junto al camino son, ¿quiénes son? Los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Y en este punto hay algo muy interesante y muy llamativo que dijo el mismo Señor Jesucristo. Quiero volver a leer el versículo. Lean conmigo, por favor. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de junto al camino. Algunos reciben la palabra con un corazón endurecido. Recuerden que junto al camino la semilla no pudo penetrar porque es un terreno duro, no pudo penetrar. Los de junto al camino entonces son personas que escuchan la palabra con un corazón duro. La palabra no entra, la palabra no hace ningún efecto en esa persona, la escucha, pero no produce ningún efecto. Viene el diablo y quita de su corazón la palabra y no tiene efecto porque nunca penetra y se es quitada rápidamente, se borra de su corazón. El camino representa a aquellos que nunca escucharon la palabra con entendimiento, ya que la única manera que la palabra da fruto es siendo entendida. Si no la entienden, no va a dar fruto. Una de las principales obras de Satanás cuando se predica la palabra es intentar estorbar que la gente escuche la palabra. La hora de la predicación es crucial. Hay fuerzas espirituales batallando por su mente. ¿Ya usted le va a dar sueño? Parecido lo va a llamar a alguien, ahora es una de las cosas, ¿no? Le va a sonar el celular. En todas las semanas no lo llamaron, pero lo llamaron el domingo a las 10:30, a las 11. Una distracción. Este lugar no es es lindo por abierto y todo porque entra aire, pero no es el mejor auditorio, debería ser todo cerrado para que no haya ninguna distracción. Pero es real que Satanás, a la hora que se está enseñando la palabra, o se está predicando la palabra, está más activo. Es su hora de trabajar porque su meta es estorbar, es impedir que usted reciba la palabra. ¿Sí me comprende? Si alguien te está distrayendo en este momento, no es la persona que está a su lado, es el mismo Satanás. ¿Seguro? Y pastor, está exagerando. Un niño que llora, un hermanito que murmura, ¿no? A veces hay hermanitos en la iglesia que uno predica y él le repite al que está al lado. Eso que dice el pastor es verdad. A mí me pasó que mi comadre tal y tal cosa. Y, uy, hermanita, cállese. Porque mientras usted le pone cuidado a la hermanita que le está echando el cuento ahí al lado, usted perdió el punto. ¿Qué era? ¿Dónde era que iba? A veces también le tomen notas, y a veces ese tomar notas tiene doble efecto, porque a veces mientras toma la nota se entretienen tratando de poner en su cuaderno lo que dijo el pastor y se olvida realmente de lo que le está llegando. Es bueno tomar las notas, pero no pierda el hilo del mensaje. Ahí está Satanás listo.
Y dice vendrá y quitará. Ahora, una de las obras de Satanás es estorbar, es mantener a la gente en oscuridad, que no conozca, nublado. Hay un pasaje en 2 Corintios 4, 3 al 4 que es muy fuerte, y voy a leerlo porque quiero que lo busquen y lo leamos, porque miren lo que dice este pasaje. 2 Corintios 4, 3 dice: pero si nuestro evangelio, ¿lo tienen por ahí? Pero si nuestro evangelio está encubierto entre los que se pierden, está encubierto. Versículo 4: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Así que a Satanás le interesa, al diablo le interesa mantener en oculto el evangelio, que el evangelio no le sea revelado, cegar el entendimiento para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gracia de Cristo. Y entonces esa es la obra del enemigo. Mientras se predica, él intentará por todos los medios a mantenerlo en oscuridad. Y esto nos muestra algo serio, es muy importante, y es que Satanás está trabajando durante la hora de la predicación, está trabajando. Yo recuerdo que cuando el hermano Gigi Ávila predicaba, él ponía debajo de la plataforma, armaba la plataforma y ponía un resto de hombres que durante la predicación estaban orando, estaban guerreando contra las tinieblas y estaban orando para que la gente pudiera entender la palabra. Literalmente, él entendía. El doctor Luis Palado tenía un grupo de hombres que andaban con él, los distribuía en el estadio y estaban orando todo el tiempo en la predicación. Él decía: este momento mientras predicamos es de vida o muerte, porque mientras yo estoy dando la palabra, mandando la luz del evangelio, todas las potestades del infierno están intentando oscurecer la mente de la gente para que no entiendan el evangelio. Y es una guerra. Ahora, es un milagro que usted y yo entendamos la palabra de Dios. Jesús dijo: luego viene el malo. Se tira la semilla y dice: y luego viene el malo. Es puntual, viene. Y Jesús no dijo que intentará quitar, dice, no, da como un hecho, dice: viene el malo y quitará la semilla, lo que fue sembrado. Lo hace. Jesús dijo que lo hace. Quitará lo que fue sembrado y los dejará en oscuridad, y no entenderán el mensaje de Dios, para que no se salven, para que no crean, para que no se salven. Satanás de alguna manera sabe que la palabra tiene poder. Recuerda que es como una semilla, la palabra tiene poder. ¿Poder para qué? Para producir la fe. La fe viene por oír la palabra de Dios. No hay otra manera de tener fe. La fe viene por oír la palabra de Dios, y cuando la fe viene por oír la palabra de Dios, se produce salvación, se produce vida. Es la única manera de ser salvo. Si no viene fe a su corazón, no pasa nada. Pero si viene fe a su corazón porque escuchó la palabra, creyó, en ese momento se produce la vida. Usted se le ilumina todo, entiende su condición pecaminosa, su condición perdida, y cae delante de Dios de rodillas diciendo: te necesito. Y en ese momento se produce la salvación, la vida eterna. Pero si usted no escucha la palabra y no es tocado en su corazón, en su fe, sigue como si nada. No siente necesidad de arrepentirse. Dice: después lo haré, en otra ocasión, tal vez la otra semana, algún día de estos, quizás 5 minutos antes de morirme me voy a arrepentir. No, es un endurecimiento de parte de Satanás. Gracias a Dios que el Espíritu Santo también está trabajando mientras predicamos la palabra. Y el Espíritu Santo trae la convicción al corazón de la persona, y la persona comienza a tener su batalla, y aquellos que tienen oído sensible finalmente son tocados por el Espíritu de Dios, y la palabra haya cabido en su corazón.
y estos son los que están junto al camino. Es interesante esto que sucede. No sé si usted puede anotarlo, pero hay batallas. La única manera de tener fe y convicción es por la palabra. Si no fuera por la obra del Espíritu Santo, nada sucedería al predicar la palabra. Pero cuando el Espíritu Santo trabaja, viene fe y confianza que genera salvación y vida eterna. Es crucial el mantener en la predicación, mantener atentos los oídos a la predicación, porque la palabra trae la fe. La palabra trae la fe y la salvación. Solo eso. ¿Cómo respondemos ante la palabra? ¿Cuál es la actitud? ¿Puedo discernir que hay fuerzas del enemigo? Cuando abro la Biblia empiezo a leerla y no entiendo, o me da sueño, o me da aburrimiento. ¿Y cómo si puedo abrir el celular y quedarme una hora mirando cosas, tonterías que no me edifican? Hay una fuerza detrás de eso, ¿sí o no? Y no estoy no hablando místicamente, no, estoy diciendo lo que dijo Jesús, es real. El enemigo viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón, y la palabra se hace infructuosa. Estos son los de junto al camino. Gracias a Dios por el Espíritu Santo que está ahí. Entonces yo soy un milagro, porque el día que escuché la palabra, yo la escuché una noche, y fue mi esposa la que estaba predicando. Yo fui a la iglesia, porque me invitaron, yo iba con unos amigos, unos familiares, íbamos en Aguas Claras. Yo no iba interesado en nada, yo venía con la novia a conocer a una abuelita. La abuelita era cristiana, nos llevó a la iglesia y mi esposa era la pastora. Ese fue un milagro, salió, todos entraron, yo me quedé en la puerta. Era un mechudo, tenía 21 años, 22 años. Ella salió y me dijo, siga. Y yo le dije, no gracias, yo soy, ¿cómo es que le dije? Católico, apostólico y remalo y romano, le dije. No importa, siga. No, gracias. Me quedé en la puerta. Finalmente entré y me hice ahí a un ladito de la puerta y ella predicó. No le entendí nada esa noche. Me cayó como mal. Pero otra noche, cuando ya nos íbamos a venir, ella tocaba guitarra, o toca todavía por ahí de vez en cuando, con un muchacho que murió en estos días y otro hermano, Rodrigo Real. Llegaron a tocar una serenata, vinieron y cantaron, y la serenata me la dieron en toda mi oreja. Una casita con paredes de esterillas de guado, yo estaba acostado ahí cuando empiezan a tocar. Y hubo una canción que me quebró esa noche, que decía algo así como: vagaba yo por el mundo en una noche sin luz, sabía el nombre de Cristo, mas no querer a la luz. Sabía bien que su muerte había sido en la cruz, pero que Él me amaba tanto, no me lo habían dicho aún. Y la canción dice: tenía trigales mi Señor y bellos campos. Esa canción me habló mi condición, pero a la vez hablaba del llamamiento para servir al Señor. Yo empecé a llorar y fui tocado. Yo sentía la presencia de Dios, pero mi orgullo no me dejó. Cuando abrieron la puerta y prendieron la luz, yo me arropé y me hice el dormido. Todos salieron, tomaron tinto, estuvieron ahí al pie de mi cama, porque era la sala, yo estaba en la sala, y ellos ahí tomando tinto y yo ahí haciéndome el dormido y quieto, y esa gente no se iba más, como media hora, 12 de la noche, y yo ahí despierto.
con ganas de llorar a gritos, pero me tragué mi llanto porque no me fueran a ver, el orgullo. Y mi vida cambió de ahí en adelante. Yo creo que esa noche nací de nuevo, aunque después de esa noche me alcancé a pegar como 2 o 3 borracheras más. Pero yo ya no era el mismo, yo ya no disfrutaba, me emborrachaba, pero no me sabía, ya la grosería, la vulgaridad, todo el ambiente ya para mí era maluco. Y yo a rato resultaba hablando como un predicador a la gente. Pero y usted me dice, man, ¿qué le pasa? Ni yo sabía qué me estaba pasando. Y después volvimos en otras condiciones y oí la palabra y entendí la palabra. Y yo recuerdo que estaba ahí al frente y estaba con la muchacha, con la novia aquella, la mamá de mi hijo mayor, Flor Miriam. Yo ni pensé en Flor Miriam. Yo, cuando el pastor dijo, ¿alguien quiere recibir a Cristo esta noche?, yo ya estaba allá de rodillas. Cuando volteé a mirar, ella también estaba al lado mío. Y juntos recibimos al Señor. Y entendí mi condición, mi maldad, mi pecado. Yo me había ido con esa chica y al otro día quería devolverla, pero ya no podía devolverla. Yo dije, ¿qué hice? ¿Qué error? Hace 40 años atrás, 41 años, entendí. Desde entonces arde en mi corazón. La palabra llegó tan clara a mi vida. Esa noche la entendí. La noche que me predicó mi esposa no entendí nada. Nada me tocó. La noche que ya era mi noche, vino la palabra y me quebró. Pasé y me convertí de verdad. No cambié de religión. Empecé a amar al Señor, a amar esta palabra. Esa noche el Espíritu Santo obró en mi vida y ganó la batalla. Y es esto lo que puede pasar con algunos de ustedes. Luego Jesús dijo, los que son sembrados entre piedras son aquellos que escuchan con gozo, pero ese gozo se les pasa rápido porque vienen las pruebas, no echan raíces, no profundizan en la palabra. Y vemos muchas personas así que creen, que uno dice, uy, qué lindo, cómo les gusta. Y algunos son tocados por mensajes de la palabra y dicen, ahora sí, voy a leer, este año me voy a consagrar, voy a asistir a la iglesia, voy a ir a los ayunos, voy a meterme en las escuelas, voy a aprender la palabra. Pero pronto otras cosas los atraen, los sacan. Y el propósito de leer la Biblia, por lo menos este año sí voy a leer la Biblia, voy a leer la Génesis y Apocalipsis. Hay gente que lleva 10 años en la iglesia y no ha leído la Biblia todavía una vez de Génesis y Apocalipsis. Yo recuerdo que como en 10, 12 años la había leído 14 veces de Génesis y Apocalipsis. Recuerdo que me convierto en octubre y para diciembre yo ya me sabía 16 versículos de memoria. Pero para el siguiente año yo sabía 250 versículos de memoria, pasajes enteros. Había hambre y sed por la palabra. Algo ardía en mi corazón. No podía pasar un día. Cargaba esa Biblia para todas partes. En el trabajo, donde fuera, en la plaza. Y no cargaba una Biblia pequeña. A muchos les ofendía, a mi papá le ofendía. Andaba predicando lo poquito que sabía. Se agarró de mí, se me metió una pasión por esa palabra. Y cuando pude ir a estudiar teología, qué bendición cuando empecé a entender. Y todavía estoy estudiando, yo 41 años y todavía siempre estoy estudiando algo nuevo. Estoy aprendiendo cada vez más, hambre y sed de la palabra. Pero se hace infructuosa. Luego la que está entre espinos, y el Señor le explicó, dice, son aquellos, es un terreno fértil que hasta los espinos crecieron. Pero aquí hay 3 cosas que dañan esa palabra, esa producción, y es los afanes, el engaño de las riquezas y los placeres de la vida. 3 cosas bien fuertes. Los afanes. ¿Quién no tiene afán? Casi todo el mundo anda de afán.
Las riquezas, el que las tiene está entretenido en ellas. Y el que no las tiene desea tenerlas desesperadamente. ¿Son malas las riquezas? No. Pero si eso te saca y si no te da tiempo, se convierte en algo malo. Los placeres de la vida. El placer de muchos es dormir hasta tarde. Pastor, pero es que el domingo es mi día. Yo le he dicho, no, la Biblia dice que el domingo es el día del Señor. ¿Hoy es su día o el día del Señor? El día del Señor. Decimos es el día del Señor, ¿cierto? Porque resucitó Cristo. Para los judíos era el sábado, era el día del Señor. Pero nosotros es que ese es mi día, pastor. Los placeres, dormir. Otros, los deportes, ¿son malos? No, pero tienen su lugar. La comida es el placer de muchos, ¿no? Ay, pastores, no hable de comida, como decía Calimeño, ¿no? Van a ser las 12 del día, esa mamona está dando vueltas allá en esa vara. Estoy alucinando. Y yo desde ayer no almuerzo. ¿Cuáles son sus placeres? Ver televisión hasta que los ojos se le ponen aguados. Los placeres de la vida ahogan la palabra. Pero luego viene una que sí cayó en buena tierra, ¿cierto? Y dio fruto. Y nos gustaría ser nosotros y decir esa es, pero no seamos tan facilistas. Somos la buena tierra, usted y yo somos la buena tierra. A veces escuchamos los predicadores entusiasmados diciendo, ustedes y yo somos la buena tierra donde cayó la semilla. Ojalá fuera así. Pero nos haría más provecho ser conscientes que a veces somos de junto al camino. Somos terreno duro, ¿sí o no? A veces Dios nos trata de hablar, la palabra viene y en el momento como que, pero no, endurecemos el corazón. A veces Dios te habla en una prédica sobre el trato con tu esposa, con tus hijos, y mientras estás ahí estás, sí, yo soy ese. Sí, yo soy duro con mi esposita, yo soy poco colaborador en la casa. Yo no lavo un plato, yo no le hago un tinto, yo soy un atenido, yo soy un mantenido, dicen los hijos. Yo a mi mamá ahora sí voy a hacer algo. Mientras está ahí y apenas sale, se le endurece el corazón y no hace nada, no mueve un dedo. ¿Hizo algo la palabra? Nada, ni cosquillas. A veces somos como en las piedras, sí. Sí, este año sí voy a estudiar, voy a meterme, tengo unas ganas de aprender, quiero saber, quiero conocer la palabra. Pero luego apenas nos piden el primer examen, no, eso es muy duro. Yo pensé que eso era fácil. ¿Sí o no, Rosario? Con el instituto bíblico, hermano, hay que hacer un trabajito de 3 páginas. ¿3 páginas? No, yo creí que no, eso no. El estudio, me dijo un día un pastor, hermano, tienes que estudiar, tienes que prepararte. Me dijo, no, pastor, el estudio es fatiga de la carne. Y eso lo dice Proverbios. Y me lo reforzó. Primero Juan dice que la unción misma me enseña. Yo lo que tengo que buscar es la unción. Hay muchos predicadores que buscan en la unción, que apenas hagan la gente caiga. Claro, no se cepillan los dientes en 8 días y la gente, la unción. Y los cultos son gritos y cosas, y no hay palabra, no hay vida, no hay conocimiento, porque tiene flojera por estudiar la palabra de Dios. Peleé con varios pastores míos y tuve que sacar a algunos en estos 24 años y decirle, hermano, eso no es lo tuyo. Si te da flojera estudiar la palabra, prepararte, ¿qué le enseñas a tus ovejas? ¿En qué fundamenta la fe la gente? No, lo importante es cantar, orar, hacer bulla, gritar. Estuvo bueno ese culto. ¿Qué pasó? No, gritamos harto. ¿Pero qué aprendiste? Dios te tocó, Dios te sacudió, te dio alguna palabra. No hay nada.
Pero también tenemos que reconocer que a veces somos como las semillas que cayeron entre los espinos. Tenemos afán, tenemos ganas de tener plata. Sí. Tenemos ganas de cambiar de casa, ya está muy pequeña. Esa casa de 140 metros ya no quepo ahí. Necesito agrandar la piscina, dicen algunos. Necesito cambiar de carro, ya está muy viejo el modelo, 2018. El afán, la ansiedad, los placeres de la vida. Es que me merezco viajecito a Cancún. Hay gente soñando con Cancún y otros van y les roban todo y les quitan todo y cuentan las historias por la radio y nadie pone cuidado porque todos los días están echando para allá. Pero nos gustaría ser la buena tierra, ¿cierto? Donde cae la semilla y da fruto. ¿Cuántos desean eso de verdad en su corazón? Sin desconocer que hemos estado junto al camino, que hemos estado en piedras, que hemos estado entre espinos, pero que realmente Dios lo que nos gustaría es ser buena tierra donde la palabra es recibida con gozo y produce fruto y crece y da ese fruto glorioso para el Señor. Pero hay una gran verdad y es muy dolorosa. No todo el mundo responde al Evangelio. Fíjense que tres partes se perdieron de las 4. 3 partes no dieron fruto. Yo escucho a los predicadores y yo por un tiempo lo creía. No, esta ciudad será para Cristo. Y suena bonito. Villavicencio, un día todo el mundo estará cantando y adorando a Dios. Sueñe. No es así, hermano. Llevamos aquí 13 años, pero esta iglesia tiene desde el 75, está aquí en la ciudad. ¿Cuántos años? Como casi 50, ¿cierto? Predicando. ¿Cuántos habitantes tiene Villavicencio? Cerca de 600,000. ¿Cuántos creyentes hay nacidos de nuevo? Un poquito. Un montón de iglesias. Y yo escucho a los pastores y yo lo he dicho, esta ciudad será para Cristo. Y sueño con el día en que todo el mundo caiga de rodillas delante de Dios. Pero no es verdad. Solo una parte pequeña responderá al mensaje de Dios. Eso impide que sigamos, tenemos que seguir predicando, porque la predicación llegará al que tiene que llegar. Y si alguien sí responderá. Hemos predicado por la radio, hemos predicado en las calles, hemos predicado en los parques, hemos predicado en los buses, hemos ido a la cárcel a predicar, hemos ido a fundaciones, a colegios. Aquí hay hermanos de los Gedeones que van a todas partes, llevan la Biblia. William, Álvaro y otros hermanos que ahorita se me escapa el nombre, llevan la palabra por todas partes. Alguien responderá a la palabra. Si usted respondió a la palabra, es un milagro. Diga, soy un milagro. Si pude oír la palabra de Dios, es un milagro, porque pude haber estado junto al camino, entre piedras o entre espinos, pero soy buena tierra. No sé por qué Dios consideró que en mí podía germinar la palabra y ser productiva. Es la gracia de Dios que me alcanzó. En mí no había nada bueno, ya tal vez era el menos indicado, pero Dios me miró con misericordia y puso la semilla en mí, y la semilla ha dado su fruto para su gloria. Es un milagro. Si usted entiende la palabra, es un milagro. Diga, soy un milagro. Si lo entiende, soy un milagro. Que yo esté aquí en esta mañana es un milagro. Porque no fue porque yo decidí. Es que un día me quedé mirando al espejo y digo, uy, yo soy como malo, ¿cierto? Voy a volverme bueno, voy a ir a la iglesia, voy a cambiar, voy a ser una mejor persona, un mejor yerno, un mejor suegro, un mejor papá. Claro, voy a ponerle fuerza de voluntad.
No, mi hermano, ninguno estábamos buscando a Dios. Un día Él nos encontró y nos perdonó y nos atrajo a Él y guerreó contra las tinieblas, contra el mismo diablo. Envió su Espíritu y su Espíritu produjo vida en nosotros. Nos dio fe para creer su palabra y esa fe en su palabra nos produjo algo tan espectacular que es la salvación. Somos salvos por la gracia de Dios. Nuestro nombre está escrito en el libro de la vida porque Él intervino, solo Él.